El circuito de la figura es un transistor polarizado mediante la resistencia de colector, la tensión que tenemos por el colector, la resistencia de base y la tensión que tenemos por la entrada. Lo que vamos a determinar para este transistor va a ser la zona de trabajo, es decir, definir si está en corte, saturación o activa, el punto de trabajo, que será determinar qué intensidad de colector y qué tensión de colector emisor tiene el transistor, y por otra parte determinar también o dibujar su recta de carga, que serían todos los puntos que de tensión de colector emisor e intensidad de colector pueden tener este transistor en base a la resistencia de colector y la tensión que le hemos dado a la salida. Bueno, para la zona de trabajo lo primero que vamos a hacer va a ser determinar mediante el circuito de entrada la intensidad de base que tiene este transistor. Entonces, lo que tenemos es, en este transistor lo que tenemos son, en la entrada tenemos 5 voltios menos los 0,7 voltios del diodo base emisor, igual a la resistencia de base por la intensidad de base. La resistencia son 20K por la intensidad de base, hemos dicho. En este caso, la intensidad de base será entonces 5 menos 0,7 son 4,3 voltios partido de los 20K. El resultado nos dará en miliamperios y vale 0,215 miliamperios. Bien, esa es la intensidad de base que presenta este transistor. Esta. Ahora, seguidamente vamos a determinar en el circuito de salida cuánto vale la intensidad de colector. Para ello ponemos los 12 voltios de la fuente de alimentación menos la tensión colector emisor igual a la intensidad de colector por resistencia de colector. Vamos a poner la resistencia de colector, vamos a dar en K por la intensidad de colector. Bueno, en este caso tenemos dos incógnitas, la tensión de colector emisor y por otra parte la intensidad de colector. Para resolver esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que el transistor está en saturación, en cuyo caso la tensión colector emisor sería igual a 0. ¿Por qué? Pues porque si decimos que está en saturación, estamos considerando que esto es un cortocircuito y no hay ninguna caída de tensión aquí. O sea, esto es un cortocircuito, con lo cual lo único que nos encontramos va a ser la tensión de alimentación por el colector y la resistencia de colector. Así pues, si consideramos que el transistor está en saturación, la tensión colector emisor sería 0 voltios. Entonces, la intensidad de colector de saturación sería igual a los 12 voltios partido de la resistencia de colector, que son 0 K. Es decir, cuando este transistor está saturado, la intensidad que pasa por aquí son 120 miliamperios y es la máxima que puede circular por el transistor. No puede haber más. Vale. Vamos a ver ahora qué intensidad de base se precisaría para saturar el transistor con 120 miliamperios. La intensidad de base sabemos que es igual a la intensidad de colector partido por la ganancia de corriente. Si es de saturación, bien, ¿cuál es la intensidad de base para que se proporcione estos 120? Partido de 150, que es la ganancia que tiene el transistor, hemos dicho, beta igual a 150. En este caso tenemos 0,8 miliamperios. ¿Vale? Pues entonces, si pintamos aquí una recta y decimos que esta es la intensidad de B, intensidad de saturación, igual a 0,8 miliamperios. Bien. Si la intensidad que nosotros tenemos está por encima de 0,8, nuestro transistor estará saturado. Pero si está por debajo de 0,8, estará en activa. Como la I sub B ha sido 0,215, estamos en este punto. Estamos en este punto. Por tanto, nuestro transistor está en activa. Vale.
Si están activas, en todo lo que sabemos una cosa, y es que en activa la intensidad de colector es igual a la beta por la intensidad de base. Por tanto, la beta son 150 y la I de base que tiene el transistor son 0,215 miliamperios. Según esto, la intensidad de colector sería 32,25 miliamperios. Esta intensidad de colector ya pertenece al punto de trabajo del transistor. Y por otra parte, lo que tenemos que determinar es la tensión colector-emisor, para la cual cogemos precisamente la ecuación de salida y tenemos que los 12 voltios menos la tensión colector-emisor tiene que ser igual a 0,1 K por la intensidad de colector que tiene ya el transistor, que son 32,25. Según esto, la tensión colector-emisor serán 12 menos 0,1, es decir, la tensión colector-emisor haciendo esta operación son 8,775 voltios. Y aquí tenemos el otro valor junto con el de la intensidad de colector que nos interesa para determinar el punto de trabajo. De tal manera que el punto de trabajo Q será igual a la combinación de tensión colector-emisor e intensidad de colector. Es decir, será 8,775 voltios y la intensidad de colector 32,25 miliamperios. Esta es una de las cuestiones que se nos preguntaba. Vamos en rojito. Ahí. Y por otra parte tenemos que dibujar la recta de carga. Bueno, pues la recta de carga lo que hacemos es pintar un eje coordenado donde aquí vamos a representar la intensidad de colector y aquí vamos a representar la tensión de colector-emisor. Bien, en el eje de abscisa, que es este de aquí abajo, aquí representamos la tensión que tenemos a la salida. Es decir, en nuestro caso la tensión de salida son 12 voltios. Así que aquí representamos los 12 voltios. Y por otra parte, aquí representamos la intensidad, el corte aquí con el eje de ordenada, será la intensidad de colector de saturación, que la habíamos calculado aquí que son 120. Por tanto, ponemos aquí 120 miliamperios. Si unimos estos dos puntos, esta es la recta de carga del transistor. Aquí con 12 voltios y aquí con 100 ohmios, todas las combinaciones que haya de tensión colector-emisor e intensidad de colector tienen que ser puntos que pertenezcan a esta recta. Ni van a estar ni por arriba ni por debajo, sino en la propia recta. De tal manera que, por ejemplo, para nuestro transistor tenemos la intensidad de base del transistor, determinamos que fue 0,215. Pues entonces representamos la curva de base y decimos intensidad de base igual a 0,215 miliamperios. Entonces, la intersección de esta curva con nuestra recta de carga nos da el punto Q. Este punto Q será los 8,775 aquí y aquí tendríamos la intensidad de colector que hemos determinado, que son los 32,25. A este punto se le denomina I sub CQ y a este punto se le denomina V sub CEQ. Con esto está resuelto el problema.